Teniendo en cuenta recién una salida al aire y teniendo en cuenta tu salida al aire, que es la más importante, la de los oyentes, tiene que ver con algo como ha sido la elección como presidente de nuestro país a partir del 10 de diciembre del ingeniero Mauricio Macri. No podemos estar ausentes de algo tan importante, por eso decidimos también tener a un gran analista político para hablar de ello y de mucho más. Estamos en comunicación y es un verdadero placer poder compartir sus semblanzas, poder compartir las postales de este año electoral, poder compartir determinados balances con Enrique Zuleta Puseiro. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Enrique, preguntarte antes que nada, ¿qué esperás vos que ocurra a partir del 10 de diciembre? Bueno, lo que está claro es que ha habido una elección importantísima de todo punto de vista. Ha sido un año electoral donde se ha definido el país, se ha redefinido, porque la fuerza del federalismo, esa elección que fue haciéndose durante todo el año, provincia por provincia, ciudades, pueblos, legitimidades distintas, los poderes locales, los poderes provinciales, finalmente la elección nacional con sus pasos, su elección en primera vuelta, en segunda vuelta, la emergencia de nuevas coaliciones políticas, la retirada de un gobierno fuertísimo que ha marcado toda una época, como ha sido el gobierno de Cristina Kirchner, todo un ciclo político, y la llegada de una fuerza política nueva, sin ningún antecedente en la historia institucional argentina. Es un partido de centro-derecha que, con alianzas muy eficaces, inesperadas para muchos, con otra de las grandes fuerzas políticas, logró una dimensión territorial y derrotó por muy poco margen. Es casi, te diría, un país empatado. Las dos grandes fuerzas políticas están separadas por apenas algo más de 2 puntos, 3 puntos, y además la fuerza política que ahora pasa a ser la oposición, que es el peronismo en sentido genérico, gobierna la mayoría de las provincias argentinas. Sí. Gobierna algunas provincias importantes, que son las que tienen los recursos naturales más fuertes, el petróleo, el gas, la minería, las provincias de la Patagonia, las provincias de la confluencia, o sea, Neuquén, Río Negro, y después la propia provincia de Buenos Aires con sus diferencias. O sea, hay un triunfo de Cambiemos en el nivel de la gobernación, pero 2 triunfos consecutivos, 3 triunfos consecutivos del peronismo a nivel del voto presidencial. O sea que lo que espero yo es un gobierno dividido, se llama así en política comparada, esos esquemas de gobierno en el cual las fuerzas tienen que consensuar o competir sabiendo que ninguno le va a sacar ventaja a la otra, que no va a haber una hegemonía política, y que las diferencias serán tan importantes como las convergencias, y el esfuerzo mayor, vamos a decir, del gobierno es tratar de instalar un tipo de políticas de Estado que se apoye en la voluntad popular, por supuesto, que se va a ver en las mayorías parlamentarias, y que avance legitimándose no solo por los votos, que ya lo tienen, por esa mayoría que ha logrado, sino también por los resultados. Sí. Por ejemplo, en una encuesta que hemos hecho esta semana, un 75% estima que el resultado es muy bueno. Y de esa gente hay gente que votó a Scioli y que lo volvería a votar si hubiera que votar de nuevo. Le hemos preguntado, ¿usted volvería a votar? Pero aún así estima que es positiva la alternancia, que haya una transición, que haya un recambio, ve un recambio generacional, un recambio de ideas, lo ve como algo positivo. Un país distinto, muy distinto a esa tradicional política argentina tan de matar o morir, todo o nada, ellos o nosotros. Me parece que hay una enorme vocación. Casi el 85% dice que frente a esa situación de paridad, Scioli y Macri deberían intentar una política de concertación en torno a los grandes temas o políticas de Estado. Una cosa muy fuerte, la demanda de concertación, que seguramente ninguna de las dos fuerzas políticas está preparada para articular o para poner en marcha, pero es una demanda fuertísima que va a acompañar al gobierno desde el principio, y a la oposición también. No le va a dejar mucho margen a quienes quieren hacer
nuevamente un esquema de competencia o de conflicto. Bien, me parece bien, porque estuvimos durante mucho tiempo, Enrique, divididos tanto en blancos y negros, y que comience a haber una escala de grises. Hay Y un aprendizaje democrático. así lo veamos como sociedad, me parece un avance muy importante. Enrique, preguntarte cuál es tu opinión del equipo de gabinete que ya ha presentado el ingeniero Mauricio Macri, si tuviste alguna sorpresa, ¿cuál es tu impresión al respecto? Bueno, es un gabinete por una parte yo te diría de choque. Macri ha elegido figuras jóvenes de gran confianza, de mucha experiencia, porque son 8 años de gestión, ninguno de ellos viene de la nada, de la academia, de nada, todos tienen experiencia. Cuando digo de choque es porque van a ir a una política de hechos consumados lo más pronto posible, tienen que producirse y legitimarse, como digo yo, a través de los hechos y de los resultados, y que la gente exprese esa confianza que nunca va a ser abstracta. La Argentina es una sociedad experimentada, con mucha memoria, con los brazos llenos de cicatrices, digo siempre yo, y no se arregla con discurso, está cansada de relatos. Entonces, ese grupo ha entrado en la gestión, va a entrar en la gestión en unos días, con la idea de actuar fuertemente. No todos van a obtener éxito, seguramente algunos, es como, a ellos les gusta, porque esas metáforas militares que usa la gente del PRO, les gusta que este es el día D, el desembarco de Normandía, algunos no van a llegar a la costa. Pero la verdad, me parece que es un gabinete muy calificado, gente en general, los conozco a casi todos de otras actividades, incluso de la gestión política. Hay figuras muy destacadas. Creo que, por ejemplo, la canciller Malcorra es una figura muy destacada. La conocí en los años 80, cuando me tocó como secretario de Interior hacer las elecciones del 89, y ella fue por el sector privado la que armó la elección, que entonces era una de las gerentas principales de IBM, después fue la gerenta general, la CEO de Telecom. Le tocó entrar a Entel y hacer de Entel una gran empresa moderna, que Telecom superó rápidamente a Telefónica en sus resultados, en su calidad, y ella fue la primera ejecutiva, y después en su estrategia personal, profesional de proyección, fue a Naciones Unidas y allí hizo cosas extraordinarias. Es decir, llegó a la FAO para manejar toda la ayuda internacional cuando fue el tsunami del sudeste asiático. Recuerdo también su participación en la campaña contra el ébola. Hace 5 años, eso no se ha dicho casi en las biografías, comenzó un proceso en Naciones Unidas para que una mujer sea la que suceda a Ban Ki-moon, el actual secretario de la ONU, y en las 6 personas que se eligieron estaba Susana Malcorra. Ahora ya hay una terna donde no está ella, creo que hay una mujer asiática y 2 ex cancilleres de Europa del Este, pero ella fue elegida allí. Es una mujer con mucha preparación, mucho carácter, gran formación y reconocida por todo el mundo. Tiene acceso directo a 193 países que han confiado en ella los recursos más importantes que Naciones Unidas ha puesto en marcha para los grandes desastres y catástrofes. Enrique, en relación a este armado del gabinete... Creo que ese mensaje que da él al poner Macri ante todo el canciller, 3 días después vinieron el resto, quiere decir, bueno, Argentina va al mundo, con todo. Y eso me parece que es un cambio importante, ojalá que eso se concrete. En relación a lo que estás manifestando, Enrique, muchos dicen que en la contienda que hubo entre Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti en un comienzo para ver quién ganaba aquí el gobierno en la ciudad de Buenos Aires, se dice que aquellos ministros de la ciudad que apoyaron a Gabriela Michetti justamente hoy no tienen un cargo ministerial, que quizás se lo esperaba, como es el caso de Guillermo Montenegro en lo que es seguridad, como en otros casos también. ¿Qué opinas bueno, vos el al respecto? El caso de Pinedo, el caso de Lombardi, sobre todo el caso de Chaín, que fue un ministro clave en la gestión de Macri. Yo creo que esa gente está esperando el momento. Hay varios cargos centrales muy importantes que van a venir en una segunda onda. Estamos pensando en el AFCA. En el AFCA, la estabilidad que tiene el actual titular hace que ahí esté pendiente una extraordinaria cantidad de problemas, ni más ni menos que la ley de medios. Allí me parece que ahí está reservado Lombardi, que por el momento va a hacerse cargo del sistema de medios estatales, o el caso también de Gilles Carbó,
que acaba de repetir hoy la presidenta por la televisión, la vicepresidenta de la Corte, que es un cargo vitalicio, subrayado, que no se puede modificar sino por juicio político. Sí. Está la cuestión de la Secretaría de Inteligencia, que donde creo que Macri lo que va a intentar es rapidísimo una modificación de la estructura que le dejó instalada el gobierno anterior, y ahí me parece que Montenegro es una de las figuras que está allí. No hay que hacer un juicio muy rápido. Los dos elencos, el elenco que ha quedado en la reserva, hay figuras muy importantes de mucha confianza. El propio Melconian en el Banco Nación, ninguno de ustedes recuerda el nombre del titular del Banco Nación, no es una figura significativa, nunca lo ha sido. Y está, bueno, ahí está Melconian, que es el gran asesor, uno de los grandes asesores económicos de Macri, seguramente está esperando que se concreten en esta primera fase, en este primer round de choque, una serie de objetivos, y me parece que van a venir reformas institucionales rápidas, de esas que solo se pueden hacer con el crédito o el cheque en blanco que da una victoria electoral. Me parece que allí muchas de estas figuras las vamos a ver allí. Otras, que son menos conocidas, van a estar en las segundas líneas de temas que son muy difíciles de articular así como así. Fíjense que ha habido, por ejemplo, 3 fallos de la Corte esta semana pasada que establecen una indemnización extraordinaria a las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Cuando les quiero decir que desfondan absolutamente el sistema jubilatorio. Entonces, evidentemente ahí tendrá Macri un desafío en el cual van a estar muchísima de la gente que tiene dedicada a eso, porque es ni más ni menos que la obligación en 120 días de reestructurar el sistema de la cooperación federal. Exacto. Que desde 1994 está pendiente. Eso, hay muchas figuras que me parece están en esa tarea, y la parte financiera además es muy importante, y después está también la presencia en el mundo, requerirá 20 o 25 embajadores, donde veremos otros elencos. Algunos pertenecen a la reunión de Macri, y allí estará presente seguramente algo más del radicalismo, porque la estrategia de ir al mundo es una estrategia que requiere 10 o 20 embajadores de primera, ¿no? Hasta ahora Argentina estaba durante 10 años muy recluida, encerrada, sin relaciones normales con casi ningún país, algunas relaciones no normales con algunos países de América Latina, pero estamos ante un desafío muchísimo mayor. La presencia de la canciller va a conllevar también un movimiento muy grande de gente. Estamos ante la primera, vamos a decir, la primera patrulla que entra en terreno adversario. Clarísimo. Y hay que estar esperando porque los problemas son enormes. Hay problemas como, por ejemplo, de la Corte que acabo de señalarles, que es de una envergadura extraordinaria. Ni qué decirles si logra el kirchnerismo aprobar las 100 leyes que aprobó, atropellando realmente las instituciones en diputados. Son leyes complejísimas que generan obligaciones tributarias impresionantes. Estamos hablando de 7.000, 8.000 millones de pesos que instantáneamente deberán ir en indemnizaciones a una serie de sectores que no necesariamente son los más necesitados. Esos son dineros que van a tener que detraerse del sistema de la protección social para ir a pagar abogados, básicamente. Más del 50% se lo van a llevar los honorarios de los abogados. Muy claro. Enrique, te quiero preguntar en relación al encuentro que al final no fue el encuentro deseado. ¿Qué opinás vos de este encuentro, entre comillas, entre el presidente electo, Mauricio Macri, y la presidenta de la Nación, todavía hasta el 10 de diciembre? Fue apresurado, desordenado, no sin reglas. Me parece que fue una mala jugada de ambos. En realidad no habría que haber apresurado eso de esa manera. Se sabía que esas cosas, si no tenían un objetivo parece que se apresuraron. Sin embargo, tengo entendido, está en los diarios, pero además hay mucha información, que la mayor parte de los ministros están en excelente disposición frente a los que vienen. El kirchnerismo al final tiene muy buenos ministros, tiene algunos ministros menos buenos o menos democráticos, pero en general tiene ministros muy buenos. Entonces estoy al tanto de algunos ministerios, por ejemplo, donde los ministros, sin que se entere la presidenta, están aceleradamente trabajando con los que vienen, porque a nadie le interesa dejarle incendiado el ministerio a nadie. Destacan especialmente el orden con que se está transitando
en agricultura, el tema del campo y en justicia. En justicia hay una rendición de cuentas perfecta y en un área muy sensible, están los equipos trabajando más bien de modo discreto, porque lo que ha querido el kirchnerismo es marcar la cancha. Ojo, no hemos perdido, hemos empatado, acá estamos, y creo que el exabrupto de la Cámara de Diputados también fue completado con esas malos modos, malas maneras con que se transitó esto. La verdad que es una cosa que la gente esperaba otro tipo de respuesta. Yo recuerdo otras transiciones que han sido todas muy traumáticas, ninguno tuvo esta característica. Me acuerdo mucho porque participé como secretario del Interior cuando se fue Alfonsín, que claro, se iba antes, porque había sido las elecciones en marzo y decidió no esperar hasta diciembre y aceleró la retirada. Bueno, fue la primera vez que un presidente le daba la banda presidencial a otro presidente elegido en elecciones democráticas. No había ocurrido nunca en la Argentina, desde el voto universal obligatorio. Y allí en ese momento, me acuerdo, la transición fue muy ordenada, pero absolutamente ordenada. Después se acusaron, se tiraron de todo, pero cuando uno mira históricamente ha primado más la actitud de todos de hacer de esa transición algo que no estallara. Lo mismo ocurrió cuando se fue casi todos los gobiernos. Cuando se fue Duhalde y llegaron los Kirchner, se ha pintado eso como si hubiera sido una especie de trauma. No fue tal trauma. El ministro Labaña dominaba la política económica de Duhalde y la siguió dominando la de Kirchner durante un año más. Estaba muy ordenado todo. Me parece que se exagera esa incapacidad de los argentinos para las transiciones, porque a los que se van les interesa romper y decir no me voy, me echan, lo que fuera, y el que llega le interesa decir me han tirado el poder todo incendiado, nos han dejado una herencia, porque seguramente lo que quieren los que llegan es capitalizar esa cuestión. A veces los malos modos, la falta de educación política lleva a rispideces, y eso es lo que registra la foto, lo que registra la gente, porque estamos todos muy atentos a los modales de cada uno, porque no, en el fondo la gran impugnación al kirchnerismo no es tanto en la forma cuanto a las formas, ¿no? En cuanto al fondo, sino en cuanto a la forma. Enrique, es cierto que estas reuniones entre los ministros, algunas son voz populi y otras están realizándolo, que vos lo sabés, y también me llega información a mí en privado, muchos ministros que todavía no han tenido la trascendencia en los periódicos ni en los portales. Y la van a tener porque la presidenta les ha impuesto a todos una especie de tono de confrontación, pero ninguno de los ministros que está hoy me parece tiene interés en semejante posición. Todos están interesados que el que llega llegue tranquilo y mire las cosas con tranquilidad, que no se equivoque, que haya continuidad en lo que se pueda. Son ministros en realidad de bajo perfil los que tenemos nosotros, y no hay ministros así detonantes, salvo el caso de Aníbal Fernández o de Timmerman, que son más de ese estilo. El resto son toda gente muy ordenada, que podría estar perfectamente en otro partido y no pasaría nada. Enrique, ¿vos crees que Cristina Fernández de Kirchner lo que quiere dejar hasta último momento definido hasta el 10 de diciembre, por eso la actitud es que Cristina Fernández de Kirchner es el Estado, es la dueña del poder hasta ese día? Bueno, le va a costar dejar esa actitud, ciertamente, porque gobernar el peronismo no es fácil, y ella optó por una conducción vertical fuertemente casi militarizada, y le es difícil. El síndrome del pato rengo, es decir, el que no tiene poder de nada y que se le va desgranando todo entre las manos, y me parece que la idea de mantener todo bajo control tiene que ver no tanto con una especie de subjetivismo y de estilo, sino también con que es indispensable que el país, que está manejado muchísimo por los mercados y las expectativas y el papel que tienen algunos medios, etcétera, me imagino que querrá eso, mantenerlo bajo control. El propio Scioli ha dicho, cuando explicó por qué anticipó tanto los resultados, por qué no esperó el escrutinio, y el país no está para ese tipo de ejercicios. Yo me di cuenta que si habíamos perdido las elecciones, porque tenía muy buena información él, había que hacerlo cuanto antes y rápido, la transición cuanto antes y rápida, porque el país no está para ejercicios especulativos ni para juegos de guerra.
Hablando de Daniel Scioli, mostró otra fotografía en relación a la reunión con María Eugenia Vidal, actual gobernadora electa, ¿no es así? No entiendo. Que Daniel Scioli, al tener el encuentro de una manera diferente al de Cristina Fernández de Claro, Kirchner, es mostró otra una... personalidad. No, Scioli es un hombre de una gran apertura y horizontalidad. Lo que significó Scioli precisamente estaba en las antípodas del modelo kirchnerista en estado puro. Scioli representaba, y por eso tuvo ese éxito en esa interna no terminada, frente a todos los candidatos, incluso Randazzo, que tuvieron que inclinarse ante un estilo que la gente entendía. Forma parte claramente de una Argentina, me parece a mí, de consensos y de encuentros más que de desencuentros. Es una figura no tan ligada a la política, parecida a la de Macri. Es un joven empresario, hijo de un empresario, que los dos se dedican a la política, los dos son gente muy rica que se dedica a la política hace muy poco tiempo y han llegado y le han impreso a la política una actitud diferente a lo de los dirigentes políticos tradicionales. Enrique, el último Daniel Scioli, que dijo ser más Scioli que nunca, ¿no se mostró un poco más parecido a Cristina Fernández de Kirchner en el discurso y en el tipo de campaña que llevó a cabo? En la campaña, sí, muy equivocada la campaña, muy mal enfrentada. Seguramente los malos asesores, las presiones del gobierno nacional, el desconcierto, era un fenómeno nuevo, era difícil hincarle el diente, porque la hipótesis que manejó siempre el kirchnerismo, me parece, fue construir un adversario. El adversario ideal era Macri, era la derecha, el centro derecha, que no tiene mucha raíz en la sociedad, y no se equivocaban. Scioli tuvo el 25% en las PASO, el 28% con lo que le agregó el radicalismo y Carrió. Pero ese es el voto de Scioli. Ahora, ellos lo que se equivocaron tal vez es en subestimar a la oposición. Pensaron, nunca se van a unir. ¿Cómo va el radicalismo a dimitir de presentarse elecciones? ¿Cómo van a unirse todos los votantes? ¿Cómo van los peronistas de Buenos Aires y de Córdoba a votar a Macri? ¿Cómo van a caer en el riesgo de ser considerados traidores? Y sí, eso ocurrió. Y a veces fue una subestimación por falta de información, tal vez falta de estudio, mala evaluación. Fueron errores gruesos y la campaña negativa formó parte de ese error de subestimar un sector muy importante de la sociedad que le tiene muy sin cuidado las cuestiones de los partidos y que quería, en la duda, afirmar los cambios sobre la continuidad. Se le dio un enorme valor a algunas partes de la herencia de Cristina Kirchner, no tanto de Néstor Kirchner, sino más bien de la última fase del kirchnerismo. Se le dio un enorme valor, y en realidad la gente esos temas los quiere cambiar. Un ejemplo, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Por supuesto están todos de acuerdo, la sociedad, los partidos, pero no esta asignación. La forma. La gente quiere otra forma, quiere auditoría, monitoreo, evaluación, que lo tenga la gente que lo necesita, que permita trabajar un subsidio de esta característica, que no la puede tener uno más que cuando está desocupado, lo que alienta y financia la desocupación. Todas esas cosas, los propios receptores del plan las demandan. No quieren que eso esté manejado por los intendentes, no quiere la discrecionalidad, quiere números, quiere transparencia. Es decir, todas, aerolíneas, YPF, el CEPO, casi todas las cuestiones que tienen una parte de verdad y una parte importante de verdad, requieren un pero, y ese pero era más importante en muchos casos. Si alguien decía, no, yo suscribo esta herencia sin beneficio de inventario, todo vale, y lo de enfrente es cipayo, es antipatria. Sí. No, entonces eso para. Entonces me parece que eso es lo que pasó. Es un giro moderado, una sociedad moderada, que incluso en los sectores que menos tienen hay un gran interés que esto se consolide, que esto funcione. El cambio es, como dijo Felipe González cuando llegó en el 82 en España, le preguntaron, ¿y qué es el cambio, señor González? Y dijo, y el cambio es que España funcione. Claro. Y no se quieren grandes cosas, ni se equivocaría muchísimo Macri si pensara que el 51% es de él. Él tiene el 25 más el 3 que le agregó el radicalismo, que más que votos le agregó una logística impresionante en todo el país. Y entonces eso se convirtió con las PASO y con la segunda vuelta, y eso en un 51, pero
No olvidemos, el voto de Macri era 25 y el voto de Scioli era 38. Enrique, ¿crees que, hablando de una palabra que dijiste, se subestimó a la actual gobernadora electa, María Eugenia Vidal? Porque para muchos fue una sorpresa. Pero absolutamente, claro. Vidal es una excelente noticia en la política argentina, es decir, que una mujer con los atributos y la forma de ser y todo eso, pueda entrar en política, hacer política, ser reconocida en el medio del estruendo del combate y llevar a cabo una campaña como la que hizo. Es una buena noticia, quiere decir que muchísima gente va a creer en la política y se va a incorporar a la política, y eso la política argentina lo necesita, tiene un déficit enorme de incorporación, la crisis de incorporación, como se llaman así, la política argentina es inmensa. Nosotros necesitamos muchísimas personas jóvenes que crean en la política, que se acerquen, que tengan confianza, porque eso le va a dar a la política una dimensión muchísimo mayor que la que tiene. La política argentina se ha esclerosado, padece una esclerosis prematura. Y es necesario que mucha gente, en todos los partidos políticos, en la izquierda ha habido grandes elecciones, por ejemplo, en las ciudades, la izquierda también era un movimiento dogmático, reiterativo, absolutamente antisistema, está lleno de jóvenes que hacen política, que ganan elecciones, que son reconocidos, que gobiernan las ciudades, que son concejales, que participan. Ha pasado en la izquierda, ha pasado en el peronismo, ha pasado en la derecha, que por primera vez tenemos una derecha democrática, y ojalá que le pase a todas las fuerzas políticas, y que le pase a los sindicatos también, que todavía son un poco dinosaurios, ¿no? Enrique, la imagen de la señora presidenta de la Nación posterior a ya las elecciones definitivas y siendo presidente electo Mauricio Macri, ¿ha cambiado, se ha modificado? ¿Con qué porcentaje? En esta medición no lo hemos medido, me imagino que debe estar un poco deteriorada, pero salió con un nivel muy bueno, o sea, salió con unos apoyos de 63% en contra, y 27 a favor, es un buen récord, teniendo en cuenta que es un país que cambia y que además que estaba bastante harto de ciertos aspectos de la política económica, sobre todo, que casi parece como irrescatable para muchas clases medias, incluso para todo el mundo lo ve eso como terminado ese ciclo, y sin embargo Cristina sale sin ser derrotada personalmente, con unos apoyos importantes, la evaluación de gestión, como evaluó usted, la gestión muy bien, bien, regular, mal, muy mal, no solo los apoyos, sino la gestión del hacer es mejor todavía, en algunas áreas, pues se analiza eso, política económica, política educativa, política de derechos humanos, política científica, área por área, en algunos lugares sale con un 40% de apoyo, ¿no? El más flojo es el económico, pero hay otros en el cual es muy fuerte el carácter, el compromiso. No, es una figura que sale bastante fuerte, ¿no? Ahora, en relación al peronismo, ¿quién crees vos, porque hay encuestas y demás, que se puede elegir como el comandante del peronismo? No lo hay. Hay un proceso abierto que va a ser muy difícil que se resuelva en lo inmediato. Habrá que ver cómo se comporta como oposición, qué lugar le toca. Todo eso va a ir definiendo. Indudablemente los gobernadores llevan una ventaja, pero todos son individuos por ahora. Y a mí me parece que eso está pendiente. No es fácil. En la Argentina, en el movimiento popular, como le llaman así, un caudillo mata a otro caudillo. Cuando se fue Rosas, siguieron décadas hasta que llegó Alem, y después hasta que llegó Irigoyen, y ahí pasaron 20 o 30 años hasta que llegó Perón, y después los liderazgos han sido muy menores, ¿no? Aunque todos ellos importantes en la coyuntura. Me parece que esos caudillajes, si es que vuelven a existir, mi impresión es que el país ha madurado, que hay un aprendizaje democrático, que ha entrado en lo que es las democracias maduras, donde no hay grandes caudillajes, y tal vez el que organice eso sea alguien inteligente, no carismático, sino práctico, como la gente que ha acompañado a Macri. Macri no es un hombre que genere enamoramientos ni nada, y la gente que lo rodea, ustedes han visto, son muchachos de 37, 38, 39 años, ingenieros, trabajadores. Un partido se puede organizar, se puede crear de la nada, como le pasó al PRO y después a la coalición Cambiemos, casi sin gente, simplemente con
un grupo de gente inspirada que hace funcionar las cosas. Eso le puede pasar al peronismo sin esperar que venga ninguna ayatolá a juntarlos a todos. Enrique, ¿qué lugar para vos, y por último, le va a quedar a la cámpora y al kirchnerismo y al núcleo duro del kirchnerismo? Dependerá también de lo que pase. Si el gobierno de Macri choca, porque se equivoca, porque subestima, porque apuesta fuerte en áreas donde habría que ir de un modo gradual, es muy posible que equivocarse en situaciones como esta. Seguramente primará una política confrontativa, y en la confrontación son grupos mucho más decididos, mucho más preparados para el conflicto. Si en cambio a Macri le va bien, y al peronismo le toca un papel de acompañamiento y de desarrollo de las provincias que maneja, y se suma un proceso de concertación, en ese lugar no tienen nada que decir. Bien. Si hay una guerra, bueno, les va bien ahí a los comandos, a los más decididos, a la gente que está dispuesta a arriesgar. Pero si no hay una guerra y lo que hay es un gran proceso de la Argentina buscando comunes denominadores, ahí yo creo que los dirigentes de la Cámara no tienen casi nada que decir ni que hacer. Enrique, como siempre, es un verdadero placer dialogar contigo, un gusto Gracias, aquí buenas noches en Radio Rivadavia M630, y siendo uno de los grandes analistas políticos que hemos tratado casi todos los temas. Gracias, Enrique, un cariño muy grande. Chao, chao.